Apenas te sentás, preguntale al que está al lado, ¿cómo andás de oración? Bueno. Preguntale al del otro lado, decir, ¿y vos cómo estás de oración? Si ves que no contesta es porque no ora. Ni para contestar tiene ánimo. Pero la verdad es que muchos de nosotros atravesamos muchas dificultades para orar. ¿A cuánto le cuesta orar? ¿Cuánto empiezan? Se distraen, se acuerdan que tenían que dejaron algo prendido, que hay que apagar algo, o se le cruza una imagen y dicen, ahora que me acuerdo, ¿no? Y cortan la oración. ¿Y cuántos de los que están acá dicen, después oro? Primero hago, ¿no? Y entonces ponemos ahí una escala de importancia de las cosas y decimos, bueno, no, primero, antes de orar voy a terminar de hacer esto. Antes de orar voy a hablar, porque tengo que hablar seriamente con esta persona. Antes de orar, y así vamos postergando. Y después, por ahí, al final, cerramos con una oración de cobertura, diciendo, guardanos. Esto es muy común, esto nos pasa a todos. Decía que está, no te hagas problema, nos pasa a todos. Pero la verdad es que es un privilegio el que tenemos, el de hablar nada más y nada menos que con el Creador de todo lo que existe y todo lo que hay. Él te dio el don del habla y no solo que te dio el don del habla, sino que te dio la capacidad de comunicarte, intercomunicarnos entre nosotros, pero lo más importante de todo, nos dio la oportunidad de comunicarnos con Él. Y nos dio alguna guía, nos enseñó y nosotros de alguna manera u otra lo postergamos. Hoy era un día para venir a la casa de Dios a hablar con Dios, a hablar con Dios. Solo por misericordia estamos transmitiendo. La idea hubiese sido grabar y después pasarlo en la semana, pero entendiendo que por ahí alguien está en una verdadera necesidad, y esto es solamente para que alguien que no está en necesidad o con problemas se sienta incómodo en su casa cuando lo escuche. Entonces, debería estar acá. Porque hay piernas, hay fuerza, hay lo justo, pero cuando yo gasto lo justo para el Señor se encarga de recompensarme. Entonces, la idea es que yo quiero honrar a todos los que hoy están acá y los bendigo en el nombre de Jesús y me gozo en que todos los que estamos acá, muy bien, hayamos entendido que nuestro lugar es en la casa de Dios hablando con el Señor. Antes de comenzar la palabra quiero recordarle que el próximo sábado, después de lo que compartamos hoy, seguramente vamos a encontrar a una dinámica, una forma diferente de orar y vamos a estar dispuestos a orar. Y entonces alguno quizás hasta se sienta en deuda y diga, la verdad que no venía orando tanto como debería. Y entonces el sábado tenemos una oportunidad de orar. El sábado vamos a orar en este lugar a las 16 horas. Vamos a estar alrededor de 40 minutos, un poco más, orando, y luego vamos a salir a evangelizar. Esto es una convocatoria de los Mata Gigantes, de un grupo que está enfocado en el evangelismo, que nos saca a la calle, pero todas las células, toda la iglesia, cada uno de nosotros, cualquier cosa que hagas, tenés que estar, porque esa es nuestra labor, nuestro llamado. Todos estamos para evangelizar. Así que vamos a estar saliendo este sábado de acá de la iglesia a las 5 de la tarde y no más de una hora vamos a estar en los alrededores haciendo una encuesta que Sharon ya me está preparando, que es una encuesta a un muerto. Ella ya se ha sorprendido así, pero ella ya... y entonces vamos a hacer esa encuesta a un muerto, que nos dio muchos resultados en otras ocasiones, así que todos los que vienen en lo posible traen una carpetita, una virome, o traen algo donde apoyar para poder estar llenando esa encuesta. Es muy interesante, es muy fácil de hacer, solamente le preguntamos a quien está atento y está dispuesto, anotamos y después de eso sencillamente
podemos llevarlo a los pies de Cristo a través de las mismas preguntas y de las mismas respuestas. Y luego nos vamos a quedar posiblemente con algún dato como para hacerle seguimiento y seguir extendiendo el reino de los cielos acá en la tierra. Amén. Así que todos estamos convocados para el día a las 16. No venga a las 17 para salir directamente. Vamos a venir a orar. Amén. Vamos a venir a orar. Amén. Aleluya. Porque orar parecería que está costando. Está costando en muchos ámbitos. Y también está costando en el pueblo de Dios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a orar. Creo yo que la oración tiene cosas que la confrontan, que la estorban y cosas que la dañan, y vamos a pedirle a Dios que sane nuestra oración. Sane nuestra oración. Porque lo que pasa con nosotros es que nacimos de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Aleluya. Nacimos de nuevo en Cristo. Nacimos para orar. Nacimos para estar en contacto con Él. Confesale al que está al lado. Nací para orar. Aleluya. Primera de Timoteo 2, versículo 1 en adelante, nos dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aleluya. En algunos lugares, cuando era Gedeón, fui a muchas denominaciones, a muchas congregaciones a hacer el servicio de iglesia, que decíamos los Gedeones, que es ir a invitar a que alguien de la iglesia forme parte del grupo de los Gedeones, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de ir a muchas, y en cada iglesia y muchos tienen formatos diferentes, pero en algunas se mantenía siempre esa línea de que cuando se leía la palabra de Dios, todos se ponían de pie y estaban en una actitud reverente frente a la palabra. Nosotros entendimos que por ahí el ejercicio de estar de pie o sentado es lo de menos, pero qué bueno que podamos estar reverentes a la palabra. Hoy el teléfono para nosotros es nuestra Biblia. Hoy para nosotros en el teléfono tenemos todo. Pero fíjate que no pinte un TikTok. Vamos. Primera de Timoteo 2, versículo 1 en adelante. Timoteo. Ahí podés poner tu nombre. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ahí está. Entonces, en vez de Timoteo, ponemos Fernando y cada uno pone su nombre. Mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Como un buen soldado de Cristo Jesús. Versículo 4. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y desde allí entonces nace esta posibilidad de ver qué nos está distrayendo, qué nos está sacando del lugar de soldado, qué es lo que nos está haciendo desenfocar. Y especialmente en la oración, qué es lo que nos vitaliza, nos fortalece, nos permite estar unidos al todopoderoso Dios. Entendemos entonces que debemos estar listos para ser aquellos que van delante del Señor con clamor y ruego, llenos de fe, y obtienen lo que Dios quería darles. Ahora, el enemigo se levanta con diferentes argumentos, con diferentes situaciones. El enemigo no quiere que vos ores, pero muchas veces el enemigo no viene directamente a interrumpir tu oración, o no viene a llenarte de demonio para que vos te comiences a manifestar cuando querés orar. Lo que hace es sencillamente provoca distracciones, provoca secuencias, genera cosas en tu vida que, combinado con tu carne, terminan sacándote del plano de la oración. Vamos a entender que hay algunas armas que el diablo usa que son terribles y que nos sacan directamente de la oración, porque ese es el proyecto de Satanás,
que vos no ores. Lo mejor que le puede pasar al diablo es que vos tengas miedo de reprender. Lo mejor que le puede pasar al diablo es que vos tengas miedo de ir delante del Señor. Lo mejor que le puede pasar al diablo es que vos no estés en comunión con el Señor, que no hables con Él, que no te arrepientas, que no confieses tu pecado, que no te abras paso a lo nuevo. Que lo mejor que le puede pasar al diablo es que esa fe chiquitita que tenés no la uses y no puedas estar decretando, confesando que vendrán cosas grandes en el nombre de Jesús. Ahora, si Él no quiere que hagas eso, se va a encargar de hacer todo lo que tenga que hacer para que vos no lo hagas. Ahora, con su sutileza, seguramente te va a terminar enredando y desviando y posiblemente vos ni vas a pensar en Satanás. Vos vas a pensar que es la vida que te tocó, el país donde naciste, los políticos, los amigos que tenés, el matrimonio que te dio el Señor, la familia que tengo, la iglesia donde fui a caer. Vas a echar la culpa a todos los que están alrededor, menos al diablo. Pero la culpa la tiene el diablo. No le quieren echar ni la culpa. La culpa la tiene el diablo. Aleluya. Así que tenemos entonces que entender que hay algunas situaciones que el mismo enemigo genera para que yo no ore. Y yo quiero orar. Yo quiero orar. Vamos un poquito más fuerte para que lo escuche el diablo. Yo quiero orar. Aleluya. La primera cosa que podemos contar dentro de algunas, porque el Señor te va a revelar en esta noche qué es lo que no permite que vos tengas una oración plena. Pero algunas de las cosas que vamos a mencionar por ahí coinciden con algo que te pasa. Lo primero es la fatiga. Decirle que está al lado, fatiga. Ahora decirle con todo respeto. Ahora, la idea es que la fatiga está ligada a lo que es el agotamiento, el desfallecimiento, el decaimiento, la depresión. Esta es la fatiga que paraliza, que nos hace incapaces de perseverar en la oración. Tenemos que ir en contra de esa fatiga en el nombre de Jesús. Podés estar cansado, es natural que te canses, podés estar pasando un mal momento, pero todo eso se tiene que romper en el momento de la oración. Mire, Isaías nos enseña en versículo 29 al 31 del capítulo 40. Y dice que Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién te da esfuerzo? El Señor. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que no tenés excusa. Cuando sientas que no tenés fuerza, ahí está el Señor que le da fuerza y las multiplica. Una matemática que es una matemática celestial, porque multiplica nada por nada y le da mucho. Así que entendemos que el que no tiene fuerzas va al Señor y ahora tendrá mucha fuerza. Versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay algo que está escondido y lo tenemos que sacar en el nombre de Jesús. Lo que tiene que verse de vos, lo que vos tenés que ver de vos mismo es justamente esto. Ser contado como los que confían en el Señor, los que esperan en Jehová, los que tendrán nuevas fuerzas, los que levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No podemos darle lugar a la fatiga. Vamos a orar y vamos a confiar, y si tenemos que confesar este pasaje, lo vamos a confesar y nos vamos a apoderar de sus promesas en el nombre de Jesús. Lo próximo que aparece como un arma del diablo para tirar abajo mi oración es la distracción. La distracción está ligada a la diversión, a lo que me hace bien, a lo que me divierte, al entretenimiento, al juego, a los deportes, al pasatiempo favorito que vos puedas tener. No podemos concentrarnos. Otros pensamientos que vienen a traer, a invadir nuestra mente. No significa que no se pueda hacer nada de estas cosas. Lo que tenemos que hacer es ordenar nuestro tiempo, poner prioridades, preocuparnos por la relación que tenemos con el Señor y entender que lo primero es Dios.
Lo primero es Dios. Porque si Él no está primero, no puedo colocar nada sobre. Si quiero cerrar compromisos, atender cosas, quiero divertirme, quiero pasarla bien, quiero tomar un café con un amigo, quiero ir y hacer un deporte que me gusta, todo lo puedo hacer, pero primero tiene que estar el Señor. El Señor. Salmo 55, versículo 17 dice, tarde, mañana, y por la duda, al mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué va a pasar? Él oirá mi voz. Cuando yo soy constante en la oración, cuando yo voy delante de Él con cierta secuencia, el Señor oye mi voz. Oye mi voz. Así que tengo libertad entonces de distraerme, de poder entretenerme, de divertirme, pero tengo que tener claras las prioridades en el nombre de Jesús. Lo próximo que puede ser un arma que usa el diablo es la intranquilidad. Ministrarlo al que está al lado, decirle tranquilo. Una lucha interna. La intranquilidad está ligada a la ansiedad, a la preocupación. Eso de preocuparte es algo que es una batalla interna. Lo que tenemos que hacer nosotros es ocuparnos de las cosas, pero preocuparnos es generar una batalla interna. Yo mañana puedo arreglar un asunto, pero que yo esté toda la noche sin dormir por el asunto que tengo que arreglar mañana implica que estoy preocupado. Y entonces en mi mente cuando lo vea le voy a decir, pero vos qué te pensás, y cuando y él me va a contestar porque siempre contesta igual, y yo cuando le voy, no, mejor voy a orar, y entonces, y cuando llega el otro día digo, mejor no voy. Toda la noche sin dormir, ¿para qué? Entonces, no decirle que está al lado, no te preocupes. La incertidumbre, la congoja, la inseguridad, una lucha inexplicable que se apodera de nosotros y no nos deja orar. Salmo 55, versículo 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. La idea es que te presentes como justo, justificado en el Señor por el sacrificio de Cristo y te apoderes de esta promesa. Deja toda carga en el Señor. Toda carga en el Señor. Entonces ya no estoy preocupado. Aguantame, Señor, que estoy viendo cómo arreglo este asunto. Es ilógico. La idea es, Señor, estoy en medio de esto. Mira, ayer un pastor me llamó como a las 2 de la mañana. Que era algo importante, y no era tan importante. Era un asunto que ameritaba que él ore y que determine qué tiene prioridad. Y por su doble función, por el trabajo que hace, estaba como involucrado en un problema de tercero. Pero todo tendría que haber comenzado con una oración que iba a determinar dónde tenía que estar, y eso iba a hacer que él pueda estar en victoria y no intranquilo, preocupado y pidiendo auxilio a pares, a otros, en lugar de ir al Todopoderoso Dios. Así que tenemos que librarnos de todo eso, y también para poder entonces estar tranquilos, tengo que tener una oración preventiva. Tengo que decirle, Señor, cada decisión que tome pueda ir a tus pies. Señor, pueda yo ser guiado por tu Espíritu Santo. Señor, pueda yo tomar decisiones cuando vos me das el ok. Y si alguien me dice que yo tengo que contestar hoy y Dios no me dijo que conteste hoy, yo a quien me haya dicho que hoy contesto le digo, hasta que Dios no me diga que conteste, no contesto. Y si vos me amenazás que voy a perder algo, que me voy a quedar afuera de algo, lo siento por vos, pero yo sigo en fe unido a mi Dios. La próxima arma es la prisa. El afán, la aceleración, la rapidez. Es el arma que probablemente Satanás usa con más eficacia en estos tiempos. Muchos de nosotros estamos corriendo, calculando los tiempos para todo. Y aún también la oración es una oración a la pasada, deprisa. El apuro nos dice la Escritura en Eclesiastés 8, versículo 3. Es algo que
que me saca pronto de la presencia, me saca del favor de Dios, me saca de la respuesta. Mire lo que dice Eclesiastés 8:3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. No te apures, decirle que está al lado, no te apures. Quédate en la presencia de Dios. A ver si te va justo que venía la respuesta. A ver si te va justo que venía la orientación. Venía justo las directivas del cielo y vos te fuiste de la presencia. Permanece. Hay que hablar con Dios y hablar en una conversación lógica. Alguien habla y luego escucha. Y a veces lo que hacemos es, somos críticos con los católicos que están purísima y horas repitiendo rezos, y nosotros vamos delante del Señor y hacemos lo mismo. Y entonces hoy podamos abrirnos paso a una nueva manera de orar y podamos hablar con Dios y saber que también está bueno quedarnos y escuchar la respuesta de Dios. Lo próximo es, otra arma es el desmayar. Desmayar es flaquear, es desfallecer. Desmayar podría estar ligado a renunciar, a dejar de hacer algo, a resignarse. Podría contarse como ceder, apartarse, decaer. El desmayar paraliza a muchos cristianos en la oración. Desmayar significa o tiene la orientación de no mirar lo suficientemente hacia adelante. Desmayar tiene que ver con perder contacto con lo que está enfrente, con la realidad. Estamos enfrentando cosas que son mucho más grandes que nosotros. Lo que estoy enfrentando me dice que no hay manera. Cuando lo que estoy enfrentando quiere apoderarse de mí y me siento demasiado pequeño para poder vencer, es cuando tengo la opción de desmayarme. Pero yo, en el nombre de Jesús, quito esa opción de mi vida. Y no voy a desmayar en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado, no vamos a desmayar. Hebreos 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Isaías 35, versículo 3. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, y os salvará. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso, activo y dispuesto en nuestro favor. Salmo 61, 2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Qué va a hacer cuando el corazón desmayare? Clamará a Dios. ¿Qué hay que hacer entonces? Clamar a Dios. Cuando desmayás no es el momento para decir, bueno, ya estoy perdido, rendirse, quedarse en el camino. No es el momento para apartarse, sino que es el momento de clamar al Señor. Clamar al Señor. Cuando desmayare, entonces clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Voy por algo mayor, algo que me sostenga, algo que me guarde. Versículo 3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Delante del enemigo, estás bajo refugio, bajo cuidado cuando clamas a Él. Aunque desmayes, si clamas a Él, Dios te va a guardar. Dios te va a guardar. Lo próximo que utiliza el enemigo es la indolencia. Esta es el arma que está ligada a lo que, para hablar en como hablamos nosotros, la vagancia. Decirle que está al lado, la vagancia. Hoy en día la vagancia suena muy a amigotes, a grupo, ¿no? Pero la vagancia está ligada al pecado. La vagancia en la
en la carne. La vagancia causa y trae debilidad, dejadez, desidia, desgano, apatía, abandono, pereza, descuido. ¿Cómo podemos ser libertados de esta terrible arma? Porque el que tiene que ser libertado, el que tiene la autoridad para confesarse libre, tiene fiaca, no tiene ganas. Y a veces cuando estamos de afuera se hace mucho más sencillo verlo. Cuando ministramos a alguien decimos, pero qué desperdicio con la sabiduría que tenés, con las capacidades que tenés. Vos tendrías que estar en otro lugar, posicionado. En lo espiritual tendrías que estar haciendo cuántas cosas y cómo te respaldaría el Señor y todo. ¿Y por qué no lo haces? Tengo fiaca. Y pasan 6 meses, y pasa un año, y pasan 2, y pasa la vida. Y ahí están los que las tenían todas a favor, los que sencillamente se tenían que volver a Cristo. Y con eso podrían haber alcanzado éxitos en todas las áreas. Y aún ese éxito iba a trascender en sus generaciones. Y se privaron ellos y privaron a sus generaciones. Que Dios nos dé gracia para poder recuperar fuerzas y echar fuera la indolencia de nuestras vidas. Mateo 7:7 dice que yo tengo que clamar, el sistema es el mismo, tengo que pedir, decirle que está al lado, pedid y se os dará, tengo que buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. A estas alturas ya conocemos algunas de estas armas porque estuvimos batallando con muchas de ellas. Y ahora es el momento de tomar autoridad y romper todo aquello que ha generado alguna de estas armas o la que el Señor te esté mostrando y abrirnos paso a un tiempo de contacto pleno con Jesús. Contacto pleno con Jesús. Romanos 8, versículo 28 en adelante dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Seguimos leyendo. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor. Aleluya.
Dios está soltando palabra sobre tu vida y te está motivando a entender que estás guardado, estás cuidado, que hay promesa, que hay un propósito para que lleves adelante y que Él quiere servirse de tu vida y quiere fluir con poder a través tuyo. Que algunas de las cadenas que te están sosteniendo hace tantos años son cadenas de papel y se van a romper en el nombre de Jesús. Que las mentiras que el diablo ha soltado fueron para detenerte y trabarte, pero hoy avanzamos en el nombre de Jesús. Porque al fin todos los que estamos acá somos guerreros en el nombre de Jesús. Somos guerreros en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado, ay, qué guerrero. Vamos de nuevo, somos guerreros en el nombre de Jesús. Míralo al que está al lado, escupirlo todo, decirle, guerreros. Aleluya. ¿Qué somos? Guerreros. Aleluya. ¿Por qué somos? Guerreros. Aleluya. ¿Qué somos? Guerreros. Aleluya. Segunda de Crónicas 26, versículo 11. La Biblia todo el tiempo está haciendo notar que hacen falta guerreros como los que hay en casa de Dios. A este mundo le hace falta guerreros como los que hay en esta casa. A este país le hace falta guerreros como los que hay en esta casa. A esta ciudad, a tu alrededor, a tu familia le hace falta guerreros como vos. Y si vos entendés cuál es la función del guerrero y entendés que el Señor ya lo hizo todo y solo te tenés que encarrilar y funcionar, vamos a alcanzar favor y misericordia para todo aquel que se lo proclamemos. Segunda de Crónicas 26, versículo 11 leemos. Uzías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, decirle que estaba como nosotros, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, por su ayudante, Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Versículo 12. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. Decirle que está al lado, te veo cara de jefe. Versículo 13, el ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Míralo al del otro lado, dice, te veo como un soldado selecto. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Creo yo que muchos de nosotros hemos perdido de vista lo que el Señor hizo en nuestro favor. Y el enemigo se encargó de que nosotros de alguna manera nos distraigamos, nos desenfoquemos, desmayemos y diferentes situaciones que el enemigo usa como arma. Y que perdamos de vista que somos los únicos. Los ángeles hacen silencio. Si no hay una orden, los ángeles, si hay una orden, sacan espada y mutilan cualquier tipo de demonio. Pero tiene que haber una orden divina. A nosotros nos fue conferida autoridad. Y en Cristo tenemos autoridad para ligar, atar y reprender. Y nosotros somos los que prohibimos el accionar. Nosotros nos quejamos de los efectos, de lo que produce la suelta de demonios en una ciudad. Pero nosotros somos los que tenemos autoridad para detenerlos en el nombre de Jesús. Nosotros somos los que podemos frenar toda esa movida que se está levantando y los que podemos abrir paso al crecimiento del reino en nuestra ciudad. Algo vamos a tener que enfrentar, dice la palabra. De alguna manera el enemigo se va a levantar siempre. Nosotros no podemos decir, bueno, no, yo calladito, zafo. El enemigo te tiene de hijo. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. No hay posibilidades. Así que mejor es que nos volvamos a Cristo, que clamemos a Él y recibamos de su favor. Mire, segunda de Timoteo 3, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Decirle que está al lado, habrá tiempos muy difíciles. Pero a pesar de esto, tenemos la victoria.
Es por eso que, así como en los tiempos del rey Usías, que estábamos hablando, para estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo y que vamos a seguir enfrentando en el futuro, necesitamos guerreros, que sean guerreros específicos, llamados, confirmados por el Señor. Estos guerreros, la verdad es que somos cada uno de nosotros. Por más que no le hayas creído al que te dijo guerrero hace un ratito, la Biblia dice que los que estamos en casa de Dios somos guerreros del Señor. Quizás alguno de nosotros está haciendo la gran Gedeón y nos estamos preguntando, guerrero yo, si no puedo con mí mismo, ¿qué me voy a levantar contra otro? Si yo acá estoy potenciado, pero salgo afuera y todo lo que se levanta me tira al piso porque soy muy débil. Quizás podamos estar pensando en que no tenemos lo necesario para ser un guerrero. Quizás alguno de nosotros no se ve como alguien esforzado o esforzada para ser un guerrero. Alguien no puede estar viendo o contándose como parte de los valientes que van a llevar adelante esta guerra. En estos tiempos es necesario que podamos confiar en la palabra de Dios y que estemos creyendo lo que Dios dice. Si Dios dice que vos sos guerrero, sos guerrero. Contale al que está al lado, yo le creo a Dios. Aleluya. Jueces 6, versículo 11, para meternos un poquito en lo de Gedeón y ya vamos a ir preparándonos para orar. Dice versículo 11, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Otro día vamos a predicar, nos vamos a meter en qué hacía trillando en un lagar y demás, ¿no? Pero ahora la idea es que podamos meditar en esto. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, en este texto cuando hablamos de ángel del Señor estamos hablando de lo que en teología se llama cristofanía. Cuando es una cristofanía, lo que estamos hablando es la aparición, la revelación del Hijo de Dios en un momento de la historia donde todavía no se había presentado como hombre. Así que aparece el ángel de Dios porque lo que nos lleva en el análisis teológico a determinar que es una cristofanía es que tiene autoridad divina. Los ángeles, como dijimos hoy, se mueven bajo órdenes. Cuando es una cristofanía, tiene autoridad para bendecir, para declarar, para dar vida, para proclamar milagros y que esto suceda. Amén. Así que entonces, en ese lugar, en la Ofra, ahí había alguien que se llamaba Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Yo quiero decirte lo mismo a vos hoy. Guerrero o guerrera valiente, el Señor está contigo. Amén. Aleluya. Versículo 13 sigue relatando la palabra. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Por qué aumenta el dólar? Le diría Gedeón, ¿no? ¿Por qué? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ¿entonces quién lo miró? El Señor, por eso también es otro crédito para la cristofanía. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Como sabía que el otro se tiraba abajo solo, ni esperó que le diga, pero qué fuerza si yo no tengo ninguna, y entonces agregó, yo soy quien te envía. Para llevarlo a nuestro contexto, vas en mi nombre, vas en mi nombre. Versículo 15, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Y se empezó a tirar abajo y dijo, mi clan, mi familia es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el de menor importancia en mi familia. A pesar de esto, la Biblia nos relata
porque el Señor, que declaró que estaba frente a un guerrero poderoso, pudo cumplir una misión libertadora para el pueblo de Dios, usando a este que no se veía como Dios lo veía. Y yo sé que hoy muchos de nosotros no nos vemos como Dios nos ve, pero el Señor está diciendo que somos guerreros victoriosos. La palabra de Dios entonces nos muestra que nosotros sí somos guerreros en estos tiempos que son necesarios. Aquí estamos los guerreros, que sí podríamos vencer el temor, que sí podemos superar las crisis, que sí podemos enfrentar todo lo que venga, que podemos sacar adelante a nuestra familia, que podemos pasar las diferentes dificultades y que vamos a estar en victoria. Ahora, ¿cómo puedo yo determinar y cobrar confianza en esa declaración que hace Dios? Quizás este ejercicio nos sirva. Lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos todo lo que se necesita para ser guerreros. Primeramente, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Versículo 16, que no lo leí, de Jueces 6, nos dice: el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. El Señor todo lo difícil te lo hace fácil. Cuando vos estás con Dios, cuando Dios te ve como guerrero, tenés la victoria asegurada. Tenés la victoria asegurada. Decirle que está al lado, te veo victorioso. No nos sentimos guerreros valientes porque lo somos o por lo que pudiéramos presentar para acreditar esta posibilidad, sino porque tenemos un Dios que es poderoso y que está con nosotros. Y Él sí es un guerrero victorioso y Él nos hace a nosotros guerreros victoriosos. Lo segundo es porque tenemos armas poderosas. Segunda de Corintios 10, versículo 4 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. No hay argumento que pueda resistir frente a un guerrero, porque el guerrero está en plena comunión con Dios y en el nombre del Todopoderoso deshace todo argumento para la gloria de Dios. Todo guerrero necesita armas y nuestras armas son poderosas en Dios. Cualquiera que sea la fortaleza, se llame como se llame, escasez, enfermedad, crisis, la vamos a vencer en el nombre de Jesús. La idea es que hoy podamos servirnos de algunas cuestiones que nos ayuden a determinar y confirmar que somos esos guerreros. Recordemos las victorias pasadas, los enemigos que ya derrotaste. Todos los que estamos acá llegamos y hemos pasado crisis, hemos pasado momentos, algunas cosas que ya hemos dejado atrás. Fueron grandes victorias que tienen que ser contadas y guardadas. Primera de Samuel 17, versículo 34, dice: pero David insistió, he estado... Recuerdan el momento, Saúl lo convoca, lo escucha, y él se propone para ir a pelear con el gigante, con Goliat, y él empieza a dar sus argumentos. Y entonces dice: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo. ¿Con qué lo perseguía? Con un palo, y rescato el cordero de su boca, y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Había seguridad en David, él sabía quién era, quién estaba de su lado, y había algo que lo potenciaba: las victorias que ella había tenido.
Si David fuera de Luis Guillón, estaría frente a Saúl y le diría, ¿sabés los osos que me comí, papá? ¿Sabés los leones los pongo en fila y le doy? Y ahora me viene este filisteo y se levanta en victoria. No sé cómo lo vas a manejar, pero el Señor te está llamando a la victoria. A la victoria. Así que Saúl fue persuadido y le dijo, está bien, adelante, que el Señor esté contigo. Me imagino Saúl habrá dicho, no quiero ni... Y de golpe aparece el otro con la cabeza y más que victorioso y le entrega la victoria al pueblo de Israel. ¿Cómo es que el joven David, siendo un pastor de ovejas, tenía un corazón de guerrero? ¿Cómo es que algunos de nosotros que andamos lidiando con nuestra propia situación, algunos de nosotros que lo que más le preocupa es conseguir trabajo, o lo que más le preocupa es acomodar el matrimonio, o lo que más le preocupa es algunos análisis y estudios que tiene que hacerse para ver cómo está su salud? Y en el medio de eso, Dios te está llamando guerrero. Parece que en el momento de estar frente al gigante, algunas cuestiones quedaron atrás, pero nunca se olvidó que Dios ya le había dado victoria antes y se la podía dar de nuevo. Lo enfrentó y lo venció, y el Señor nos está llamando a enfrentar y vencer en el nombre de Jesús. La respuesta es clara. El Señor nos está motivando a que recordemos las victorias pasadas. Lo primero que trajo Él a la conversación fueron las victorias que él había tenido. Él sabía que los enemigos que había vencido antes de pelear contra Goliat eran osos y leones, nada más y nada menos. No había sido sencillo, pero ya tenía la victoria. Y si ya tuvo una victoria, puede ir por más en el nombre de Jesús. Es el momento entonces de hacer memoria. Quizás ahora nos vamos a tomar un momento para orar y recordar de a dónde nos sacó el Señor, lo que hizo con nosotros, cómo confrontamos, cómo declaramos, cómo pudimos dejar el vicio, cómo pudimos dejar una actitud que antes teníamos, cómo pudimos aferrarnos a Cristo, cómo pudimos renunciar a alguna cuestión que jamás hubiese permitido que yo esté en la presencia de Dios y salir victoriosos. Quizás alguien puede recordar cuando llegó al Señor y estaba en escasez y en pobreza y ahora está favorecido y bendecido. Alguien puede recordar que estaba solo y ahora está en una familia. Alguien puede recordar que estaba lleno de deudas y ahora el Señor lo ha prosperado. Quizás la idea es que podamos preguntarnos hoy, ¿le vamos a tener miedo a los tiempos que vienen? Si el Señor ya estuvo con nosotros antes, también estará en este tiempo. Cada una de estas crisis, pruebas, batallas que estuvimos pasando tienen que ver con el entrenamiento de Dios para formar en nosotros un corazón guerrero que hoy necesitamos. Por eso es que el que está al lado tuyo es un guerrero de Dios. Otra de las cosas que pueden pasar es que miremos nuestras cicatrices, que recordemos de dónde te ha levantado el Señor. Segunda de Reyes 8, versículo 29, pero no lo vamos a leer. Habla de un momento en especial donde el rey fue a visitar a alguien que había sido herido y se vio que había estado verdaderamente en la batalla. Algunos de nosotros ya tuvimos batallas y el Señor nos ha mostrado. Algunos de nosotros portamos cicatriz, algunos tenemos cicatriz en el espíritu. Nos quedó una marca en donde nos habíamos metido, hasta donde habíamos caído, nos dejó marcado. Algunos de nosotros en el alma portamos ahí, a veces se relaciona con un complejo, se relaciona con algo, pero a pesar de eso tenemos victoria. Tenemos victoria. Todo guerrero tiene cicatrices. Todo aquel que fue a la batalla tiene cicatrices. Todo el que pelea tiene cicatrices. Y la idea es que nosotros vayamos a esas cicatrices para recordar que el Señor estuvo conmigo y que estará todavía en el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí y seguimos luchando en el nombre de Jesús. Podemos estar de pie por la misericordia de Dios y Dios nos va a sacar en victoria. Si nos preguntáramos hoy, ¿quién estuvo con vos en el tiempo de las cicatrices? Fue nuestro Dios. 41:13 de Isaías dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Soy tu Dios. Soy tu Dios. Quien te sostiene de la mano derecha y te dice,
no temas, yo te ayudo. Decirle que está al lado, Dios nos ayuda. Es lo que necesitamos para ser los guerreros que el Señor nos llama a ser. Saber que Él está de nuestro lado, que nos toma de la mano derecha y que nos invita a no temer. Y si Dios dice que no tema, yo no temo. Y si Dios dice que Él me ayuda, yo creo que Él me ayuda. Yo creo que Él me ayuda. Ven, Nera. Vamos a tomar un tiempo para orar. Tal vez pensás que no sos ese guerrero. Quizás tenés temor por lo que viene, quizás tenés temor por el mismo día de mañana, pero Dios conoce las batallas que vos ya peleaste y en esta oración las va a traer a memoria. Dios conoce los enemigos que ya venciste, las heridas que estás superando, y por eso hoy podemos decir con toda confianza que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Comenzamos las mejores etapas de guerrero y es el momento de darle inicio a algo glorioso en nuestras vidas y decirle, Señor, vos estás al mando, vos sos mi general y yo voy a hacer todo lo que me llames a hacer y andaré de victoria en victoria. Ponete de pie y vamos a decirle juntos que estamos dispuestos a ser los guerreros que Él nos está llamando a ser y que le estamos creyendo a la palabra de Dios y que estamos confiados en lo que Él va a hacer en favor de nosotros. Padre, en el nombre precioso de Cristo queremos darte gloria, honra y alabanza. Señor, contados como tus hijos, por medio de la gracia en Jesucristo, hemos entendido que nos has llamado, que nos has convocado y que tenés planes gloriosos para nosotros. Pero como leíamos en Timoteo al principio, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que los reclutó. Te rogamos, Dios, que nos perdones por cada vez que nos posicionamos incorrectamente delante tuyo, por cada vez que nos desenfocamos, que fuimos atraídos, enredados por los lazos de este mundo. Y te pedimos, Dios, que comiences a sanar nuestra manera de comunicarnos con vos. Señor, hoy unimos nuestra oración para renunciar a la fatiga en el nombre de Jesús, para renunciar al agotamiento y saber que vos das fuerza al cansado y que multiplicás la fuerza al que no tiene ninguna. Echamos de este lugar, de nuestra vida, de nuestros devocionales, a la distracción en el nombre de Jesús. Levanta tu voz y echa fuera todo aquello que el enemigo usa como un arma. Echamos fuera la distracción en el nombre de Jesús. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él me oirá. Echamos fuera la intranquilidad en el nombre de Jesús y toda lucha interna por decreto del cielo confesamos, será con la victoria de Jesucristo en nuestro favor. Por eso, como el Salmo nos enseñaba, podemos echar sobre Jehová nuestra carga y Él nos sustentará y no nos dejará caídos para siempre por ser contados como justificados en Él. Dejamos la prisa a un costado. Nos ordenamos dejando a un costado la aceleración. Determinamos que pasaremos tiempo delante tuyo, que hablaremos, pero que también estaremos listos para escucharte, Señor. Porque tu palabra nos instruye a no apresurarnos para salir de tu presencia. Echamos fuera el desmayar, el flaquear, el desfallecer y todo aquello que se levante para hacernos sentir sin fuerzas. Y confesamos que sos vos quien nos renueva. Ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que utilizamos para esta oración. Nos fortalecemos en Cristo y Él fortalece nuestras manos cansadas y afirma nuestras rodillas endebles. Creemos en lo que tu palabra nos dice en el Salmo 61, Señor. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo.
El enemigo está siendo avergonzado por tu acto de fe, porque vos estás creyendo, porque estás sanando tu oración. Toda indolencia, toda vagancia, toda dejadez, toda desidia, la echamos fuera de nuestra vida. Toda apatía, todo abandono, toda pereza, todo descuido, sale en el nombre de Jesús. Y creemos lo que dice tu palabra y nos activamos a pedir en tu nombre, porque tu palabra dice: pedid y se os dará. Y yo creo que si busco, hallaré, y creo que si llamo, tú abrirás. Gracias, Señor amado, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Gracias, Dios de amor, por tus gloriosos planes. Sabemos que fuimos llamados, escogidos, convocados por vos, y que tenés planes tremendos para nuestra vida. Nos gozamos, Señor amado, en que nos librás del temor, nos librás del temor, nos librás del temor en esta noche. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro. Sabemos, Señor, que vos estás de nuestro lado. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, recibo tu llamado a ser un guerrero, porque he entendido, Santo, que estoy puesto para manifestar el poder de Dios. He sido convocado y estoy acomodándome en las filas de un ejército glorioso. Y aunque los tiempos no sean los mejores, aunque el tiempo sea difícil, sé que tu gloria destella sobre mi vida y me marca como victorioso. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros somos vistos como guerreros. Y aunque tengamos la actitud de Gedeón, tu palabra nos enseña que vos estás con nosotros, que vos venís junto a nosotros. Gracias, Dios. Porque aunque determinemos que no podemos, tu poderosa mano se extiende y nos favorece. Y así como le dijiste a Gedeón, hoy lo decís a tu iglesia: yo estaré con ustedes y destruirán al enemigo como si estuvieran luchando contra un solo hombre. Nosotros hoy nos sentimos guerreros, empoderados en vos, y te pedimos que seas vos quien nos guarde, nos cubras con tu preciosa sangre. Señor, gracias porque podemos usar las armas más poderosas que pudieran haber en el universo. Esas armas que son de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos que se levantan. Gracias, Dios, porque hoy estás auxiliándonos, estás trayendo a memoria las victorias que ya hemos tenido. Y así como David hacía memoria de las veces que venció al oso y al león para librar esos corderos y esos cabritos, hoy vos traes a memoria la batalla y la victoria que tuviste contra esa enfermedad, contra la escasez, contra esas palabras que se habían soltado en contra tuyo, contra el chisme. Ya venciste. Y Dios sigue trayendo memoria aquello en lo que te hizo vencedor. Cuando pudiste resistir la tentación, mostraste que vencías en el nombre de Jesús. Cuando pudiste dejar a un costado aquello que te ataba, cuando comenzaste a tener una actitud que está ligada a los que rompen las cadenas y manifiestan libertad, el Señor trae a memoria esa ocasión y te lleva a confesar como David confesó, que así como venciste a los enemigos que se habían levantado en contra tuyo anteriormente, así vas a vencer al enemigo actual en el nombre de Jesús. Hoy confesamos que el temor se va, que ya no hay temor en nosotros, sino que hay confianza, porque Jehová es nuestro Dios, quien nos sostiene con su mano derecha y nos dice: no
temas, yo te ayudo. Comienza a decirle, Señor, necesito tu ayuda, necesito esa ayuda. Hoy, Señor, quiero dejar atrás el temor, quiero dejar atrás el temor en el nombre de Jesús. Y quiero comenzar a activarme, a vivir como aquel guerrero que vos me llamaste a ser. Señor, en el nombre de Jesús, declaro tu palabra sobre mi vida, sobre aquel asunto que tengo por tratar. Y no temeré, porque vos estás conmigo y me ayudás. Recibo tu ayuda. Levanta tus manos al cielo y decirle, recibo tu ayuda, recibo tu ayuda. Sin esa ayuda no podría, puedo, porque vos dispusiste esa ayuda.